¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el día en que Europa sintió por primera vez el poder imparable de los mongoles? ¿Qué ocurrió realmente en una batalla capaz de cambiar el rumbo del continente? En este vídeo, exploramos Legnica 1241, el momento decisivo en el que Europa conoció la furia mongola y dejó una marca eterna en la historia. Acompáñame y descubre por qué este enfrentamiento sigue resonando siglos después. ¿Cómo era Europa justo antes de que los jinetes mongoles irrumpieran como una tormenta que nadie vio venir? Para entender Legnica 1241, primero tenemos que adentrarnos en un continente profundamente fragmentado, lleno de tensiones políticas, rivalidades internas y reinos que, aunque cristianos, rara vez actuaban unidos. Esta es la Europa que se encaminó hacia uno de sus momentos más críticos. A principios del siglo XIII, Europa Central era un mosaico de poderes que luchaban por mantener su autoridad en medio de continuas disputas. Polonia, por ejemplo, no existía como un reino unificado. Tras la muerte de Boleslao III en 1138, su territorio se fragmentó en múltiples ducados, cada uno gobernado por distintas ramas de la familia Piast. Los duques se enfrentaban entre sí por influencia, tierras y legitimidad. Este conflicto interno debilitaba la capacidad de reacción del país frente a cualquier amenaza exterior. En Silesia, uno de los territorios más prósperos, Enrique II el Piadoso intentaba mantener la estabilidad heredada de su padre, Enrique y el Barbudo, pero incluso él debía lidiar con tensiones internas y con la presión constante de otros príncipes polacos. Si miramos hacia el oeste, el Sacro Imperio Romano Germánico tampoco era un bloque sólido. Aunque poseía vastos territorios, su autoridad estaba constantemente cuestionada por nobles, obispos y ciudades libres que buscaban mayor autonomía. El emperador Federico II, una de las figuras más brillantes de su época, estaba enfrascado en conflictos con el papado y en campañas en Italia, lo que lo alejaba de los asuntos del este europeo. En otras palabras, cuando la amenaza mongola comenzó a tomar forma, la región carecía de un liderazgo fuerte y centralizado capaz de coordinar una defensa efectiva. A esta inestabilidad política se sumaba un elemento crucial: el desconocimiento. Los informes que llegaban desde el este hablaban de un pueblo extraño, de jinetes que se movían con una velocidad sorprendente y cuyas tácticas parecían desafiar toda lógica militar conocida. Pero estos relatos eran confusos, exagerados o incompletos. Muchos europeos pensaban que se trataba de una nueva oleada de nómadas, como los pechenegos o los cumanos, enemigos peligrosos pero manejables. Nadie imaginaba que aquellos jinetes formaban parte de un imperio en plena expansión, un imperio que había arrasado reinos enteros desde China hasta las estepas del sur de Rusia. Mientras tanto, en Europa Central continuaban los conflictos habituales. Las rivalidades entre polacos, bohemios y húngaros eran constantes, y las fronteras eran zonas de fricción permanente. Cada reino se ocupaba de sus propios intereses inmediatos, sin prever que un enemigo común estaba a punto de aparecer. En un contexto así, cualquier intento de respuesta unificada era casi imposible. Las tensiones religiosas también influyeron. Aunque la cristiandad debía verse, en teoría, como una gran comunidad unida, en la práctica las disputas entre Roma y el imperio, los conflictos entre príncipes y obispos, y los resentimientos entre diferentes regiones debilitaban cualquier sentido de solidaridad. Cuando el Papa Gregorio IX llamó la atención sobre la amenaza que se acercaba desde el este, muchos líderes europeos minimizaban el peligro o consideraban que no era su problema inmediato. Un factor adicional era la falta de preparación militar para enfrentar el tipo de guerra que los mongoles llevaban a cabo. Europa estaba acostumbrada a los asedios largos, a las cargas pesadas de caballería y a enfrentamientos más lentos y formales. La caballería feudal, envuelta en armaduras pesadas, era poderosa en un choque directo, pero no estaba diseñada para combatir a un enemigo que se movía con rapidez, que atacaba desde la distancia y que podía desaparecer entre las estepas antes de que un ejército feudal lograra organizarse. Además, muchos ejércitos europeos no estaban profesionalizados, se formaban en campañas puntuales, dependían de mesnadas y caballeros que respondían a sus propios intereses y cuya coordinación era limitada. Todo esto configuró un escenario donde Europa parecía fuerte en apariencia, pero vulnerable en su estructura interna. No era la falta de valentía ni de recursos, sino la ausencia de unidad, de información precisa y de estrategias adaptadas a un enemigo completamente distinto a todo lo conocido. Cuando los mongoles comenzaron sus incursiones en Europa Oriental y los rumores de ciudades arrasadas llegaron a los oídos de los gobernantes del continente, muchos todavía no podían creer que la amenaza fuera real ni que se acercara tan rápido. Así, al aproximarse el año 1241, Europa Central se encontraba en un momento crítico. Un continente dividido, lleno de disputas internas y confiado en sus formas tradicionales de guerra, estaba a punto de enfrentarse a una fuerza que cambiaría para siempre su percepción del mundo.
Y en este contexto frágil y tenso, la región se encaminaba inevitablemente hacia el choque en Legnica, un encuentro que revelaría todas las debilidades del viejo orden europeo. ¿Qué tenía el imperio mongol que lo convertía en la fuerza militar más temida del mundo medieval? Para entender por qué Europa quedó paralizada ante la noticia de su llegada, necesitamos entrar en el corazón de una máquina de guerra que, en apenas unas décadas, había construido el imperio territorial continuo más grande de la historia. Y lo había hecho no gracias a la suerte, sino a una combinación de estrategia, disciplina y organización que ninguna otra potencia del siglo XIII podía igualar. Cuando pensamos en los mongoles, solemos imaginar enormes hordas de jinetes galopando por las estepas. Pero esa imagen simplificada es apenas la superficie. El imperio mongol era una estructura militar extraordinariamente eficiente, moldeada por generaciones de vida nómada y perfeccionada bajo el liderazgo de Gengis Khan. Su ejército no solo estaba formado por guerreros expertos, sino por una organización que convertía a cada soldado en una pieza perfectamente sincronizada con las demás. La clave estaba en su origen. Los mongoles eran un pueblo nómada que vivía en un entorno implacable, donde la supervivencia dependía de la habilidad para montar, disparar, cazar y adaptarse rápidamente. Desde la infancia, los niños mongoles aprendían a montar a caballo y a manejar el arco compuesto, un arma ligera pero potentísima, capaz de atravesar armaduras a distancia. Esto significaba que, antes de siquiera entrar en el ejército, un mongol ya era un guerrero competente. Europa, en cambio, dependía de entrenamientos largos, costosos y reservados para la nobleza. La diferencia cualitativa era enorme. Pero lo que realmente elevó a los mongoles por encima de cualquier otro ejército fue la visión organizativa de Gengis Khan. Bajo su mando, el ejército fue dividido en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, cada una liderada por comandantes elegidos por mérito, no por linaje. Esta meritocracia era revolucionaria para su tiempo. Mientras en Europa el liderazgo militar solía recaer en nobles por herencia, los mongoles premiaban el talento, la lealtad y la efectividad. El resultado era un mando altamente competente y obedecido sin cuestionamientos. A esta jerarquía impecable se sumaba un sistema de comunicación que dejaba atrás al de cualquier otra potencia de la época. Los mongoles utilizaban señales, mensajeros a caballo y banderas para coordinar movimientos complejos incluso durante la batalla. Este nivel de sincronización permitía ejecutar maniobras que los europeos consideraban imposibles, como ataques envolventes, retiradas fingidas o cambios rápidos de formación. Frente a ellos, los ejércitos feudales parecían lentos, rígidos y desorganizados. El armamento mongol también jugaba un papel decisivo. Aunque su equipación individual podía parecer sencilla, estaba optimizada para la movilidad. Cada guerrero llevaba varios caballos para no agotar a ninguno, un arco compuesto, flechas para distintas distancias y situaciones, y una armadura ligera de cuero endurecido o láminas metálicas. Esto les permitía desplazarse enormes distancias en muy poco tiempo, algo que desconcertaba por completo a sus enemigos. Las crónicas hablan de los mongoles recorriendo cientos de kilómetros en cuestión de días, apareciendo donde nadie los esperaba y desapareciendo antes de que los ejércitos enemigos pudieran reaccionar. Pero más allá de la velocidad, la auténtica pesadilla mongola era su forma de hacer la guerra. No se limitaban a enfrentarse directamente al enemigo. Utilizaban la psicología, la información y la intimidación como armas estratégicas. Antes de atacar una ciudad, enviaban emisarios exigiendo rendición. Si la ciudad se entregaba, la incorporaban al imperio con relativa clemencia. Pero si se resistía, el castigo era devastador. Este método tenía un propósito claro: generar terror para evitar futuras resistencias. Era una guerra calculada, no un simple derramamiento de sangre. El espionaje era otro pilar fundamental. Los mongoles enviaban exploradores antes de cada campaña para estudiar rutas, recursos, defensas y costumbres del enemigo. Esto les permitía anticiparse a cualquier movimiento adversario y preparar ataques quirúrgicos. En Europa, en cambio, la inteligencia militar estaba poco desarrollada. Los líderes feudales solían confiar en rumores o en mensajeros que llegaban tarde. Los mongoles, por el contrario, operaban con precisión casi matemática. Uno de los elementos más sorprendentes de su estrategia era el uso de la retirada fingida. En muchas batallas, los mongoles simulaban pánico y huida, provocando que el enemigo los persiguiera en desorden. Una vez alejados del grueso de su ejército, los perseguidores eran rodeados y exterminados. Esta táctica, que requería disciplina absoluta, era prácticamente imposible de replicar por las fuerzas europeas, cuya caballería pesada estaba diseñada para cargas frontales, no para persecuciones ni emboscadas. El liderazgo también era determinante.
Aunque Gengis Khan ya había muerto cuando Europa encontró a los mongoles, sus sucesores mantenían su legado estratégico. Generales como Subotai y Batu Khan eran maestros de la guerra en campo abierto y de las campañas prolongadas en territorios lejanos. Subotai, en particular, es considerado uno de los mayores genios militares de la historia, capaz de coordinar ejércitos separados por cientos de kilómetros y hacerlos converger en el momento exacto para aplastar a sus enemigos. El imperio además contaba con una logística impecable. Los mongoles no dependían de cosechas locales ni de largas líneas de suministro. Cada soldado transportaba comida, herramientas y armas, y el ejército avanzaba acompañado de rebaños que proporcionaban carne y leche. Esta autosuficiencia les permitía moverse sin limitaciones y atacar incluso en zonas donde otros ejércitos no podrían sobrevivir. Todo esto convertía a los mongoles en una fuerza que no solo era poderosa, sino impredecible para los europeos. Eran rápidos donde Europa era lenta, adaptables donde Europa era rígida, disciplinados donde Europa era jerárquicamente caótica. Y cuando estos jinetes cruzaron las estepas rumbo a Occidente, trajeron consigo un tipo de guerra que ningún ejército europeo estaba preparado para enfrentar. Así, cuando Europa escuchó por primera vez el rumor del avance mongol, no sabía que se enfrentaba no a simples nómadas, sino a la máquina militar más eficiente de su tiempo. Una máquina que, en 1241, estaba a punto de demostrar de manera brutal por qué era temida desde China hasta el corazón del continente europeo. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Qué llevó a los mongoles, que habían construido un imperio gigantesco en Asia, a mirar hacia Occidente y avanzar con una fuerza imparable hacia el corazón de Europa? Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en 1241, debemos seguir el rastro de un ejército que, paso a paso, transformó un movimiento estratégico en una amenaza que estremeció al continente europeo. Tras la muerte de Gengis Khan en 1227, su imperio no se desmoronó como muchos esperaban. Al contrario, sus sucesores continuaron ampliando sus fronteras con una coordinación sorprendente. Uno de ellos, Ogedei Khan, decidió consolidar el control sobre los territorios occidentales y completar la conquista de las estepas euroasiáticas. Para ello, encomendó una misión monumental: someter a los principados rusos y explorar las fronteras de Europa. Esta tarea quedó en manos de dos de los comandantes más brillantes del imperio, Batu Khan, nieto de Gengis, y Subotai, el genio militar que había sido el cerebro detrás de muchas campañas exitosas en Asia. La primera etapa del avance mongol hacia Occidente comenzó en Rusia. Aunque los principados rusos compartían idioma, religión y cultura, estaban divididos en múltiples dominios en constante rivalidad. Esta fragmentación los hacía vulnerables. Entre 1237 y 1240, los mongoles lanzaron una campaña sistemática que arrasó ciudades clave como Riazán, Vladimir y Kiev. La caída de Kiev en 1240 no solo marcó el fin del poder político de la Rus de Kiev, sino que también abrió las puertas para que los ejércitos mongoles siguieran avanzando hacia el oeste sin oposición significativa. Lo más impactante es que este avance no fue un acto impulsivo. Era parte de un plan cuidadosamente trazado por Subotai, quien había estudiado el terreno, las rutas comerciales, el clima y las estructuras políticas de Europa Oriental. Su objetivo era doble: neutralizar cualquier fuerza que pudiera amenazar a los mongoles desde el oeste y, al mismo tiempo, descubrir las debilidades de los reinos europeos. No se trataba simplemente de conquistar, sino de entender y dominar. Con Rusia sometida, los mongoles se dividieron en varias columnas para explorar simultáneamente Polonia, Hungría y otros territorios centrales. Esta táctica, lejos de improvisarse, demostraba su capacidad para operar como un ejército moderno, capaz de coordinar fuerzas separadas por cientos de kilómetros. Para los europeos, que estaban acostumbrados a campañas lentas y a ejércitos que se desplazaban como una única unidad, este tipo de guerra era incomprensible. Pero ¿por qué Europa Occidental debía preocuparles? Aunque algunos cronistas europeos creían que los mongoles buscaban simplemente botín o expansión territorial, en realidad había un objetivo explícito: eliminar cualquier posible resistencia futura al dominio mongol. En su visión, dejar intactos a reinos poderosos podría convertirse en una amenaza para sus territorios conquistados. Así que la estrategia consistía en golpear primero y golpear con fuerza. Era una maniobra preventiva a escala continental. Al entrar en Polonia, los mongoles encontraron un escenario que facilitaba su avance. El territorio estaba dividido en varios ducados y carecía de una autoridad central capaz de organizar una defensa unificada. Esto permitía a los mongoles derrotar a sus enemigos uno por uno. En marzo de 1241,
destruyeron las fuerzas del duque Mieczysla cerca de Chmielnik. Más tarde saquearon Sandomierz y continuaron su avance sin encontrar resistencia significativa. Cada victoria fortalecía su confianza y ampliaba el terror que su nombre ya generaba en la región. Mientras tanto, otra columna mongola avanzaba hacia Hungría, donde el rey Bela IV intentaba organizar una defensa desesperada. Su reino, aunque más sólido que Polonia, también estaba debilitado por conflictos internos y por la llegada masiva de cumanos que huían de los mongoles. Este flujo de refugiados creó tensiones dentro del reino húngaro y dificultó aún más la respuesta militar. La simultaneidad de estas ofensivas era parte del plan maestro de Subotai. Mientras Europa intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, los mongoles ya estaban posicionados estratégicamente para lanzar ataques coordinados contra distintos puntos del continente. Polonia, Hungría y las fronteras del Sacro Imperio estaban siendo testigos de la precisión y la ferocidad de una campaña que tenía como objetivo abrir de par en par las puertas de Europa. Sin embargo, es importante entender que los mongoles no avanzaban ciegamente. Cada paso estaba respaldado por información recopilada por espías y exploradores enviados años antes. Sabían que rutas eran más rápidas, que regiones eran más débiles y que líderes europeos tenían más probabilidades de actuar con rapidez o quedarse paralizados ante el peligro. Esta información daba a los mongoles una ventaja que ningún ejército europeo podía igualar. Así, al llegar 1241, el camino hacia Occidente estaba abierto. El avance mongol no era un accidente ni una incursión pasajera. Era la siguiente fase de un imperio que quería asegurar su dominio desde las estepas asiáticas hasta el corazón de Europa. Y en ese trayecto inevitable, Polonia se convirtió en un punto clave. En su ruta hacia Hungría, los jinetes mongoles se preparaban para encontrarse con un ejército que, aunque valiente, estaba completamente fuera de su liga. Ese encuentro sería la batalla de Legnica, el choque en el que Europa descubrió, demasiado tarde, la verdadera dimensión de la furia mongola. ¿Qué ocurre cuando un país ya dividido y tensionado descubre que la mayor fuerza militar del mundo avanza directamente hacia su corazón? Polonia, a comienzos de 1241, estaba a punto de averiguarlo. Y lo que sucedió en esos meses marcaría el camino hacia la batalla de Legnica, un episodio que reveló tanto el coraje de sus líderes como las profundas debilidades que harían imposible detener a los mongoles. Cuando los primeros rumores llegaron desde las fronteras orientales, muchos gobernantes polacos no sabían bien qué creer. Las historias hablaban de jinetes capaces de recorrer enormes distancias en pocos días, de ciudades arrasadas en cuestión de horas y de un enemigo que parecía invencible. Pero Polonia llevaba décadas enfrentándose a pueblos de las estepas, como los cumanos, así que al principio muchos pensaron que se trataba de otro conflicto similar. Esa falsa sensación de familiaridad sería uno de los mayores errores de la época. El territorio polaco era, en ese momento, un mosaico fragmentado. Tras la división iniciada por Boleslao III, los distintos ducados gobernados por miembros de la familia Piast competían entre sí por influencia y prestigio. La falta de unidad no solo dificultaba la administración del país, sino que hacía imposible una respuesta militar coordinada. Aún así, había figuras destacadas que intentaban mantener cierta cohesión. Entre ellas, el duque Enrique II el Piadoso, gobernante de Silesia, considerado uno de los príncipes más capaces de su tiempo. Su papel sería fundamental en la defensa contra los mongoles. A medida que los informes se volvieron más precisos, quedó claro que la amenaza era real. Las incursiones iniciales de los mongoles en Polonia no dejaron lugar a dudas. A mediados de marzo de 1241, sus fuerzas derrotaron a un ejército polaco en la batalla de Chmielnik, dejando tras de sí una región devastada. La caída de Sandomierz, una ciudad importante en el este, fue un golpe psicológico enorme. Los mongoles no solo destruían ciudades, avanzaban con una velocidad que ningún ejército europeo podía igualar. Antes de que los duques polacos lograran reunir tropas, los invasores ya estaban abriendo camino hacia el centro del país. Enrique II comprendió rápidamente la gravedad de la situación. Si no lograba reunir fuerzas suficientes, Polonia quedaría indefensa. Comenzó a enviar mensajeros a los otros príncipes polacos, a la orden teutónica e incluso a líderes extranjeros. Necesitaba hombres, caballeros y apoyo urgente. Sin embargo, las viejas rivalidades internas dificultaron esa tarea. Algunos señores dudaban, otros subestimaban la amenaza y algunos simplemente actuaban con lentitud. Mientras tanto, los mongoles continuaban avanzando, destruyendo ciudades, recolectando información y sembrando el pánico. Lo que quedaba claro era que la invasión mongola no era un ataque improvisado.
Era parte de un plan más amplio que buscaba asegurar el camino hacia Hungría y evitar que Polonia pudiera enviar refuerzos hacia el sur. Para los mongoles, Legnica era un punto clave. Debían neutralizar a Enrique II y a cualquier fuerza cristiana que pudiera interferir con su ofensiva mayor. Esto explica por qué se movían con tanta precisión y por qué parecían conocer de antemano las rutas, los pasos y los centros de poder del territorio polaco. A pesar de las dificultades, Enrique II logró reunir un ejército relativamente numeroso, aunque muy heterogéneo. Incluía caballeros silesios, tropas de la caballería pesada polaca, contingentes de Bohemia que no llegaron a tiempo y un grupo de monjes guerreros de la Orden del Tempel. La presencia templaria en la batalla es un detalle que ha alimentado muchas leyendas, pero su participación estaba motivada por la urgencia del momento. Europa entera comenzaba a darse cuenta de que lo que estaba ocurriendo en Polonia era un asunto continental, no regional. Mientras Enrique organizaba sus fuerzas, los mongoles ejecutaban maniobras destinadas a confundir y dividir a sus enemigos. Algo característico de su forma de hacer la guerra era que nunca atacaban de frente sin antes debilitar a su oponente. Utilizaban exploradores para estudiar cada movimiento polaco, enviaban pequeñas unidades para quemar aldeas, cortar comunicaciones y desestabilizar la moral. Polonia vivía en un estado de alarma constante, nadie sabía dónde aparecería el enemigo. Llegado abril de 1241, el choque se volvió inevitable. Los mongoles habían avanzado hacia Silesia y se acercaban peligrosamente a Breslavia, una de las ciudades más importantes del territorio de Enrique II. Saquearon localidades cercanas, demostrando que podían llegar donde quisieran. Enrique, consciente de que permitirles avanzar más significaría perder Silesia y abrir el río Oder hacia el corazón de Europa, decidió enfrentarlos. El camino a Legnica estaba marcado por decisiones difíciles, por una carrera contrarreloj y por la sensación creciente de que Polonia estaba sola ante un enemigo que había aplastado reinos enteros. Pero también mostraba el coraje de un príncipe que, pese a la falta de apoyo unificado, decidió plantar cara al invasor para frenar la destrucción y ganar tiempo para Europa. Ese acto de resistencia daría lugar a una de las batallas más recordadas del siglo XIII, un choque que no solo definió el destino de Polonia, sino que dejó una huella profunda en la historia europea. Porque en Legnica, más que un combate, se libraría el enfrentamiento simbólico entre dos mundos, el viejo orden cristiano europeo y la potencia imparable de los jinetes de las estepas. ¿Qué se siente cuando sabes que la batalla que se aproxima puede decidir no solo el destino de tu tierra, sino el de todo un continente? En los días previos a la batalla de Legnica, tanto los defensores europeos como los invasores mongoles se preparaban para un enfrentamiento que ninguno podía tomar a la ligera. Es un momento de silencio tenso, de decisiones cruciales y de estrategias que comenzarían a definir el rumbo del choque que se avecinaba. A comienzos de abril de 1241, los mongoles avanzaban por Silesia con la precisión de un ejército que sabía exactamente lo que hacía. No se movían al azar. Su intención era encontrar y destruir al ejército que Enrique II el Piadoso estaba reuniendo. Para ellos, Legnica no era solo una batalla, era un paso táctico necesario para evitar que los europeos reforzaran Hungría, donde se estaba librando la campaña principal. Subotai había diseñado el plan, y los comandantes mongoles que actuaban en Polonia ejecutaban esa estrategia con una disciplina absoluta. Los europeos, en cambio, estaban llenos de incertidumbre. Enrique II había logrado reunir un ejército diverso, pero no homogéneo. Sus fuerzas incluían caballeros silesios, milicias locales, tropas de otros ducados polacos, un puñado de bohemios que no llegarían al campo a tiempo y un pequeño contingente de templarios. Era una mezcla de valentía y buena voluntad, pero con una coordinación limitada. Muchos de estos combatientes nunca habían visto una guerra como la que los mongoles traían. Algunos incluso dudaban de que los relatos sobre el enemigo fueran ciertos. Pero a medida que llegaron informes sobre aldeas arrasadas y ciudades que habían caído sin poder resistir, esas dudas se desvanecieron rápidamente. El terreno alrededor de Legnica jugaría un papel esencial en el enfrentamiento. La zona estaba compuesta por campos abiertos interrumpidos por pequeñas elevaciones y bosques dispersos. Para los europeos, acostumbrados a la caballería pesada, estos espacios eran adecuados para una carga organizada. Para los mongoles, la amplitud del terreno les permitía usar lo que mejor sabían hacer: moverse, rodear, maniobrar y atacar desde la distancia. Ambos ejércitos sabían que el terreno sería decisivo, y ambos estaban convencidos de que podían adaptarse a él. La diferencia era que los mongoles llevaban años perfeccionando sus tácticas en espacios abiertos, mientras que los europeos dependían de una confrontación directa. En los preparativos finales, los mongoles reforzaron su inteligencia. Sus exploradores, que ya se movían por la región desde semanas antes, observaron cada movimiento europeo.
Sabían cuántos hombres tenía Enrique, sabían qué rutas podría tomar e incluso conocían los puntos débiles del ejército polaco. Esta información no solo les daba ventaja, les daba la capacidad de anticiparse a casi cualquier acción enemiga. En sus campamentos, los mongoles afinaban los detalles, distribución de unidades, rutas de ataque, reservas móviles y la posibilidad, siempre presente, de utilizar la retirada fingida. Por su parte, en el campamento europeo, el ambiente era radicalmente distinto. Había determinación, pero también preocupación. Enrique II sabía que su ejército no estaba en las mejores condiciones para enfrentar a un enemigo tan rápido y flexible. Sin embargo, tampoco podía retirarse. Legnica y Silesia estaban en peligro, y una retirada solo permitiría a los mongoles avanzar sin resistencia hacia el oeste. Los líderes europeos pasaron los últimos momentos del día organizando a sus tropas, revisando armamento y dando instrucciones que buscaban compensar, al menos en parte, la falta de experiencia frente a este enemigo desconocido. Los templarios, expertos en disciplina militar, fueron colocados en posiciones clave para reforzar el centro. La caballería pesada polaca, el orgullo de la región, se preparó para lo que esperaba fuera un choque frontal. La infantería local, menos preparada pero decidida, formó líneas compactas listas para resistir la lluvia de flechas que, según se rumoreaba, acompañaba cada ataque mongol. Cada hombre sabía que la batalla sería difícil, y muchos intuían que podría ser mortal. Pero también sabían que no tenían alternativa. Así, mientras el sol comenzaba a levantarse el día de la batalla, ambos ejércitos estaban listos. Los mongoles, confiados en su estrategia y en su movilidad. Los europeos, aferrados a su valor y a la esperanza de detener lo que parecía imparable. En ese silencio previo al combate, Legnica se convirtió en el escenario donde dos mundos se preparaban para colisionar de una manera que Europa no olvidaría jamás. ¿Qué sucede cuando un ejército acostumbrado al combate frontal, a la carga pesada y a códigos de honor rígidos, se enfrenta por primera vez a un enemigo que rompe todas sus expectativas, que pelea de forma impredecible y que convierte el campo de batalla en un escenario de caos calculado? Eso es exactamente lo que ocurrió en la batalla de Legnica, un choque que comenzó como una defensa desesperada y terminó convirtiéndose en una demostración brutal de la superioridad táctica mongola. Y para comprenderla, debemos recorrer la batalla paso a paso, sin saltarnos ningún detalle. La mañana del 9 de abril de 1241, el aire estaba cargado de tensión y polvo. Los ejércitos ya se habían aproximado a la zona cercana a Legnica, en Silesia. Enrique II el Piadoso sabía que no podía retroceder. Si los mongoles seguían avanzando, abrirían una ruta directa hacia Breslavia, y desde allí, hacia el corazón del Sacro Imperio. Su única opción era enfrentarlos en combate abierto, aun sabiendo que estos jinetes asiáticos no se parecían en nada a los enemigos que Europa había enfrentado en siglos. El ejército europeo se organizó en varias líneas. En el centro, Enrique colocó a los templarios, quienes aportaban la disciplina militar más sólida del contingente cristiano. A los lados, situó a la caballería pesada polaca y Silesia, orgullosa de su capacidad para romper líneas enemigas con cargas poderosas. Detrás, la infantería local aguardaba con la esperanza de contener cualquier avance enemigo. Enrique confiaba en que un choque frontal, bien ejecutado, podría dar resultados. Ese era el tipo de batalla en el que Europa había confiado durante generaciones. Los mongoles, sin embargo, habían llegado con otro plan. Sus líderes en Legnica eran comandantes experimentados, formados bajo la estrategia implacable de Subotai. Sabían que Enrique tenía un ejército valiente, pero también sabían que no tenía experiencia frente a su estilo de guerra. Como habían hecho en Rusia y en otras regiones, prepararon un campo de batalla donde el engaño, la movilidad y la precisión tendrían más peso que la fuerza bruta. La batalla comenzó cuando un pequeño contingente mongol avanzó hacia las líneas europeas, disparando flechas mientras retrocedían ordenadamente. Era la clásica retirada fingida, una de las tácticas más famosas y temidas de los mongoles. Sin embargo, para los europeos, parecía una retirada real. La caballería pesada, orgullosa e impaciente, interpretó aquello como debilidad. Vieron una oportunidad clara, presionar y romper al enemigo desde el inicio. Enrique intentó contenerlos, pero las primeras unidades ya habían comenzado la persecución. La carga inicial fue poderosa. La caballería europea, con armaduras pesadas y lanzas firmes, avanzó decidida, creyendo que tenían la iniciativa. Pero ese era exactamente el escenario que los mongoles querían. Cuando los caballeros europeos se separaron de su formación principal, persiguiendo lo que creían una fuerza en retirada, los mongoles dieron el siguiente paso,
se dividieron en pequeños grupos y comenzaron a atacar desde los flancos, disparando flechas con precisión mortal. Los caballeros, ahora aislados, se encontraron atrapados en una emboscada. Lo que parecía una victoria rápida se transformó en caos. Sus armaduras pesadas, ideales para choques directos, se convertían en un lastre ante enemigos que no se quedaban quietos. Mientras intentaban reorganizarse, el cielo se llenó de flechas. Cada flecha disparada desde los arcos compuestos mongoles atravesaba armaduras ligeras y buscaba los huecos en las pesadas. Los europeos, incapaces de acercarse al enemigo, comenzaron a caer uno tras otro. A medida que este primer contingente se desmoronaba, los templarios y las tropas del centro intentaban mantener la formación. Enrique intentó reorganizar el frente, tratando de impedir que el desastre de la primera línea contagiara al resto del ejército. Pero los mongoles ya estaban implementando la segunda fase de su estrategia, la ruptura psicológica. Una de las armas más inquietantes de los mongoles era su capacidad para utilizar señales sonoras, humo y banderas para confundir al enemigo. En Legnica, desplegaron humo tóxico o irritante, según relatan algunas crónicas, lo que causó temor y desorientación entre las filas europeas. Aunque los historiadores debaten la naturaleza exacta de este humo, lo cierto es que la maniobra funcionó. Las líneas cristianas comenzaron a dudar, a retroceder y a perder cohesión. Con la primera línea europea ya fragmentada, los mongoles dieron el golpe definitivo. Reingresaron al campo de batalla con frescura, lanzando nuevas oleadas de arqueros montados y unidades de caballería ligera. Su movilidad les permitía rodear a los europeos, cortar sus rutas de escape y atacar desde cualquier ángulo. Los europeos, en cambio, se encontraban cada vez más inmovilizados, atrapados en una estructura rígida que no podía responder a la rapidez del enemigo. Fue entonces cuando Enrique II decidió intervenir directamente. Sabía que la batalla estaba en peligro, así que avanzó con su guardia personal para intentar estabilizar el frente. Su presencia infundió ánimos, pero también lo expuso al peligro. Los mongoles, muy atentos al liderazgo enemigo, dirigieron ataques específicos hacia el contingente donde se encontraba Enrique. Para ellos, eliminar al líder era una parte fundamental de quebrar la moral del ejército contrario. Mientras tanto, los templarios resistían con una obstinación admirable. Acostumbrados a enfrentar situaciones adversas en Tierra Santa, formaron un muro defensivo que frenó temporalmente a los mongoles. Sin embargo, su valentía no era suficiente para compensar la falta de movilidad. Los mongoles evitaban el combate cuerpo a cuerpo directo, lanzaban flechas desde la distancia y se alejaban cada vez que los europeos intentaban contraatacar. Era una guerra de desgaste, y en esa guerra, los mongoles eran invencibles. En algún punto del combate, Enrique II recibió un golpe mortal. Las crónicas no se ponen de acuerdo sobre el momento exacto, pero lo más probable es que fuera en medio de la confusión, mientras intentaba reforzar una línea que ya se desmoronaba. Su muerte fue el punto de quiebre definitivo. Cuando la noticia se extendió entre las tropas polacas, la moral colapsó. Lo que quedaba del ejército comenzó a huir. Algunos intentaron refugiarse tras la infantería, otros escaparon hacia los campos abiertos, pero los mongoles los persiguieron sin piedad. El campo de batalla se convirtió en un panorama devastador. Los restos del ejército europeo intentaban reorganizarse, pero cada intento era desmantelado por la lluvia constante de flechas y la movilidad impecable de los jinetes de las estepas. Los mongoles no solo ganaron la batalla, la dominaron de principio a fin. Nada quedó al azar. Cada movimiento, cada retirada fingida, cada cambio de formación había estado planeado con anterioridad. Cuando la batalla terminó, el ejército polaco estaba casi aniquilado. Las crónicas relatan que los mongoles incluso recogieron la cabeza de Enrique II y la exhibieron para sembrar aún más terror. Era su forma de dejar claro que ningún líder europeo estaba a salvo y que su dominio podía llegar a donde quisieran. Pero lo más impactante de la batalla de Legnica no fue únicamente la derrota europea. Fue el contraste entre dos formas de concebir la guerra. Los europeos luchaban con valor y honor, confiando en cargas frontales y enfrentamientos directos. Los mongoles, en cambio, luchaban con estrategia, movilidad y precisión quirúrgica. Para ellos, la batalla no era un acto noble, sino un cálculo matemático. Y en Legnica, ese cálculo funcionó a la perfección. Sin embargo, a pesar de su victoria, los mongoles no avanzaron hacia el oeste inmediato tras la batalla. Tenían órdenes claras. Legnica era una operación de distracción, un movimiento para impedir que los europeos reforzaran Hungría, donde se estaba librando la campaña principal. Y en ese sentido, habían cumplido su misión con éxito absoluto. La batalla de Legnica no cambió solo el destino de Polonia.
cambió la percepción europea de lo que significaba la guerra. Mostró que el continente no estaba preparado para enfrentar un enemigo que luchaba con una lógica radicalmente distinta. Mostró que la valentía no basta cuando el enemigo domina la estrategia, la movilidad y la inteligencia militar. Y sobre todo, reveló que Europa había subestimado la amenaza mongola. Legnica fue un grito de advertencia que resonó en todo el continente. Un recordatorio brutal de que, en 1241, el mundo estaba cambiando, y las viejas maneras de luchar estaban quedando atrás. ¿Qué sucede después de una batalla que sacude no solo a un reino, sino a toda una región que creía estar segura detrás de sus murallas y tradiciones? Tras la derrota en Legnica, Europa comprendió que lo ocurrido no era un simple episodio militar, sino un terremoto político y psicológico que tardaría años en asimilarse. Las consecuencias inmediatas fueron profundas, rápidas y, en muchos casos, devastadoras. La primera y más evidente consecuencia fue el colapso político en Silesia. La muerte de Enrique II el Piadoso dejó a la región sin su figura más fuerte y respetada. Su hijo, Boleslao II el Calvo, era joven e inexperto, y aunque heredó el título, no tenía ni el prestigio ni la autoridad necesaria para mantener unida la compleja red de alianzas que su padre había tejido. La noticia de la muerte del duque, difundida con la brutalidad que los mongoles empleaban como arma psicológica, generó un vacío de poder que debilitó aún más la ya frágil estructura polaca. En cuestión de días, Silesia pasó de ser el último bastión de resistencia a un territorio inseguro, temeroso y desorientado. Pero lo más sorprendente, visto desde la perspectiva europea, fue que los mongoles no aprovecharon su victoria para avanzar hacia el oeste. Después de arrasar la región, saquear localidades y demostrar que ninguna fuerza local podía detenerlos, simplemente cambiaron de rumbo. Su objetivo nunca fue conquistar Polonia por completo, sino evitar que cualquier ejército europeo pudiera ayudar a Hungría, donde se libraba la batalla crucial contra el rey Bela IV. En ese sentido, Legnica había cumplido su propósito estratégico: desviar, desorganizar y sembrar el terror. Los mongoles se retiraron tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí un territorio desconcertado que no sabía si la pesadilla volvería en cuestión de días o meses. Esta retirada inesperada generó un clima de incertidumbre en toda Europa central. ¿Habían vencido los mongoles? ¿Habían decidido perdonar al Sacro Imperio? ¿O estaban preparando un ataque aún mayor? La falta de información clara alimentó rumores por todo el continente. En ciudades del Sacro Imperio, se decía que los mongoles podían llegar en cualquier momento. En Bohemia, el rey Venceslao se apresuró a reforzar las defensas. En Austria y Alemania, los obispos organizaron oraciones públicas y procesiones para pedir la protección divina. El miedo se había convertido en una fuerza política real. Aunque los mongoles no avanzaron más allá de Silesia, la impresión que dejaron fue imborrable. Los gobernantes europeos empezaron a comprender que la invasión no era obra de tribus dispersas, sino de una potencia organizada que utilizaba estrategias desconocidas por Occidente. Este reconocimiento llevó a intentos de coordinar una respuesta continental. El papado, alarmado por la magnitud del desastre, envió emisarios a distintos reinos para promover una unión militar contra el enemigo común. Sin embargo, los conflictos internos, las rivalidades y las prioridades políticas seguían siendo un obstáculo. Europa aún no estaba lista para actuar como un bloque unificado. Mientras tanto, en Hungría, la noticia de Legnica tuvo un efecto claro. Bela IV perdió la esperanza de recibir refuerzos significativos desde Polonia o desde el Sacro Imperio. Cuando los mongoles derrotaron al ejército húngaro en la batalla de Moí, la magnitud del desastre ya era irreparable. Legnica y Moí, ocurridas con apenas días de diferencia, fueron dos golpes sincronizados que mostraban la escala y la visión estratégica del plan mongol. En Polonia, las consecuencias sociales también fueron profundas. El reino quedó marcado por la destrucción, el desplazamiento de población y la pérdida de muchos caballeros y líderes locales. La estructura militar quedó debilitada y tardaría décadas en recuperarse. El trauma cultural fue tan grande que durante generaciones la palabra tártaro se convirtió en sinónimo de catástrofe, terror y devastación. La batalla de Legnica tuvo, en definitiva, un impacto mucho mayor que el resultado militar inmediato. Transformó la percepción europea del mundo exterior, quebró la sensación de seguridad que muchos reinos creían tener y sembró una pregunta que resonaría en los años siguientes. Si los mongoles regresaban, ¿habría algo capaz de detenerlos? ¿Qué queda en la memoria de un continente después de enfrentarse a un enemigo que parecía invencible y que transformó por completo su visión del mundo? La batalla de Legnica no fue simplemente un choque militar perdido, fue el momento en que Europa descubrió, con brutal claridad, que el viejo orden ya no podía seguir funcionando como hasta entonces.
El eco de aquel día se extendió mucho más allá de Silesia y resonó durante siglos en la política, la cultura y la imaginación europea. A nivel militar, Legnica dejó una lección que Europa tardó en comprender, pero que se volvería fundamental: la necesidad de adaptarse. Hasta ese momento, la guerra en el continente se basaba en enfrentamientos directos, cargas de caballería pesada y una estructura feudal rígida que privilegiaba la nobleza por encima de la eficacia. Los mongoles demostraron que la movilidad, la inteligencia militar y la flexibilidad podían arrasar con ejércitos numéricamente similares o incluso superiores. Su combinación de estrategia, velocidad y disciplina obligó a los europeos a repensar sus tácticas, y aunque ese proceso fue lento, Legnica fue uno de los primeros avisos de que la caballería pesada no era una garantía de victoria. En el ámbito político, la batalla puso en evidencia la fragilidad de un continente dividido. Polonia estaba fragmentada, el Sacro Imperio carecía de cohesión, Bohemia actuaba por separado y Hungría enfrentaba sus propios problemas internos. Legnica demostró que un enemigo externo podía aprovechar esas fisuras con enorme facilidad. Esa idea contribuyó, en las décadas siguientes, a que algunos reinos buscaran mayor centralización política y militar. Aunque Europa no se unificó tras la invasión mongola, el susto fue lo suficientemente grande como para que muchos líderes comenzaran a tomar más en serio la idea de alianzas y coordinación suprarregional. Pero quizás el legado más profundo fue psicológico. En la Europa medieval, acostumbrada a creer que su fe y sus métodos eran superiores, la derrota frente a un enemigo desconocido generó un trauma cultural. Los relatos posteriores describían a los mongoles como monstruos, demonios o castigos enviados por Dios. El miedo a su regreso se convirtió en una sombra que acompañó al continente durante generaciones. Incluso cuando los mongoles se retiraron, el recuerdo de su furia quedó grabado en crónicas, canciones y sermones, alimentando la idea de un peligro externo siempre presente. Al mismo tiempo, Legnica alimentó un mito, el de la resistencia heroica. Aunque la batalla fue una derrota, la figura de Enrique II el Piadoso se convirtió en un símbolo de sacrificio. Su decisión de enfrentar al enemigo, pese a las desventajas, fue reinterpretada con el paso del tiempo como un acto noble destinado a frenar la destrucción que avanzaba sobre Europa. Este relato, más emocional que estrictamente histórico, contribuyó a la identidad regional de Silesia y de Polonia, reforzando la idea de que, incluso en la derrota, había honor y valor. Finalmente, Legnica ayudó a Europa a comprender que el mundo era mucho más grande y complejo de lo que imaginaba. El continente no era el centro del universo político ni militar. Más allá de sus fronteras existían imperios capaces de desafiar su estabilidad y su visión del poder. Esta conciencia, aunque dolorosa, marcó un cambio en la mentalidad europea, abriendo la puerta a una era donde la información, la diplomacia y el conocimiento del exterior empezaron a ser vistos como herramientas imprescindibles. En resumen, el eco de Legnica no fue el de una simple derrota, sino el de un despertar. Un recordatorio contundente de que incluso las civilizaciones más confiadas pueden tambalear cuando se enfrentan a lo desconocido. Y ese eco sigue resonando hoy como uno de los momentos que redefinió la historia de Europa. Legnica 1241 nos demuestra que incluso los imperios más seguros pueden tambalear ante lo inesperado. La batalla no solo cambió la historia de Europa, sino que nos recuerda cómo la estrategia, la unidad y la adaptación pueden decidir el destino de naciones enteras. Si te ha gustado este viaje al pasado y quieres explorar más momentos que marcaron el mundo, suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios qué batalla o periodo histórico te gustaría que analizáramos próximamente.